Bueno, vamos a ver dónde nos quedamos aquí en Introducción a Matemática. Ya vimos lo que son operaciones básicas. Eh, Vimos lo que son variables y funciones. Y vamos a pasar a lo que son derivadas e integrales. Bueno, para derivar es bastante sencillo. Se puede utilizar la letra D mayúscula y esta va a tomar dos argumentos. El primer argumento es la función que se esté derivando, mientras que el segundo es la variable con respecto a la cual se esté derivando. Por ejemplo, si defino mi función como f mayúscula, como 2x elevado a la 5. Entonces, por ejemplo, aquí si defino mi función como f mayúscula, que depende solo de x, e igual a 2x elevado a la 5, entonces puedo derivar a esta función diciéndole d mayúscula, abro un corchete, como el que está ahí, y coloco mi función que estoy derivando. Recordar que siempre que llamemos a la función, debemos de decirle con qué variable la estamos llamando, en este caso con respecto a x, y de decirle la derivada que estamos haciendo. En este caso podemos derivar simplemente con respecto a x diciéndole así va. Entonces ya tenemos la derivada de f con respecto a x. Note que si no pone el argumento de la función, entonces le va a tirar 0, no porque la derivada sea 0, sino porque está derivando la variable f nada más. O sea, cuando usted llama a f sin ningún argumento, le tira la misma f. Si se fijan, en esta f no hay ninguna x, por eso tira 0 la derivada. Así que siempre hay que llamarla con respecto a la función. También la podemos llamar con una función diferente si ponemos aquí la y nos va a dar 0 también, porque si llamamos f con un argumento diferente, simplemente va a ser la sustitución, va a sustituir en vez de la x, va a poner la y, así como habíamos visto en la parte de asignaciones. También podemos decirle que es una derivada de mayor orden colocando una llave, coma y el orden de la derivada que queremos. Por ejemplo, una derivada de segundo orden. Vamos a cambiar el argumento. Y nos da 40x al cubo. Podemos hacer una derivada de quinto orden también y nos da 240x. ¿va? No necesariamente podemos definir la función antes, podemos escribir directamente acá seno de x, por ejemplo, y nos da coseno de x la respuesta. Una derivada un poquito más difícil, por ejemplo, seno al cuadrado de x. Y ahí está. No vayan a poner el cuadrado antes, si he visto ese error antes, que colocan el cuadrado aquí como que lo estuvieran escribiendo en papel. Y eso lo que va a hacer es la función seno al cuadrado, y luego ponen el argumento x que no significa nada. Entonces cuidado con eso, si van a elevar una función al cuadrado. Entonces se hace de esa manera. Podemos definir también derivadas parciales utilizando funciones de más de un argumento, como esta que está acá. Definimos nuevamente x, como esta función de aquí. Y en este caso, noten que estamos colocando el argumento de x y y, pero solo estamos derivando la segunda derivada con respecto a y. Noten el color también. Ya vamos a hablar un poquito más del color, pero en este caso, como la función que estamos derivando es y, esa es la que cambia de color. La x, como no tiene ningún valor guardado, ya limpiamos la memoria de antes, este tiene el valor de x así. Entonces, si hacemos esta derivada, vemos que el resultado es menos 6, menos seno de y va. Esto depende solo de x, se va, y esto depende de x y y, ya nos quedaría ahí como debe de ser. Es una segunda derivada, perdón. Después nos queda de esta manera. Entonces, así podemos calcular fácilmente derivadas parciales como f de x, y, la quinta derivada, lo cual será la segunda derivada con respecto a y la tercera derivada con respecto a y, segunda derivada con respecto a x, se calcularía de esta manera. Y eso es un poquito más fácil que estar haciendo esa expresión a mano. Para derivadas de orden 3 o menor se puede utilizar una notación de comillas que se define la función y simplemente se le coloca una comilla enfrente dependiendo del orden que estemos haciendo. Ya para 4 comillas no funciona, sino solo es una forma rápida de hacer derivadas de primer, segundo y tercer orden. Entonces, así se hace eso. Para hacer integrales es un poquito, se pueden hacer de diversas maneras. Las dos maneras de las que pueden hacer es a través de la paleta o pueden hacerlo a través del ayudante, de la escritura directamente de la función. La paleta, como está aquí, viene ustedes acá en paleta, ayudante de escritura o writing assistant, se le escribe también cuando si lo tienen la versión en inglés. Nos permite a nosotros escribir símbolos que son comunes, por ejemplo, un superíndice si no quieren estar escribiendo el gorrito a cada rato, un subíndice también están las letras griegas, y ustedes pueden escribir, por ejemplo, si quieren escribir la beta, alfa, gamma, delta, ahí está
Xi, Psi, Omega. Aquí están las letras griegas que ustedes pueden buscarlas. También algunos símbolos que tal vez no puedan encontrar, por ejemplo, más menos. El símbolo que nos interesa, en este caso integral, pero vamos a ver que hay otra forma de hacer la integral. Y también símbolos de agrupamiento, símbolos diversos. Pero en este caso el que nos interesa a nosotros si queremos hacer una integral es esto que están acá, ya que aquí tenemos el operador de la integral y también el del diferencial. Si utilizan este que está aquí solo va a ser el símbolo de la integral, no va a calcular una integral. Entonces, si quieren hacer una integral por medio de la paleta, está acá. Entonces, primero que nada, esto lo voy a explicar más adelante. Para utilizar la función de integral, esta es la que yo personalmente prefiero y me van a ver que yo, si utilizo alguna, va a ser esta. No utilizo casi nunca el símbolo de integral porque me tarda un poco más en escribirlo. Para el comando integrate, utilizan el primer argumento, igual que en la derivada, es la función que están integrando y el segundo argumento es la variable con respecto a la cual están integrando. Igual que antes, también pueden hacer integrales de más de un orden y también pueden hacer integrales definidas de manera similar. Aquí, por ejemplo, la otra manera de hacerlo, por ejemplo, ustedes simplemente escriben el símbolo de la integral y colocan ahí la función que estén integrando. En este caso estamos integrando la exponencial de x de menos x al cuadrado con respecto a x. Y ahí está. Ustedes no la va a calcular, que en este caso esta exponencial es esta función de aquí. Esta función de acá. Y la otra manera de hacerlo, como dijimos, era a través de la función. La función ahí, la integral de e a la x nos da e a la x. Este es el mismo resultado que nos dio esta otra. Y ahí también una función un poquito diferente con respecto a la y en este caso. Y también se hace, ¿va? Pero en este caso, esta de aquí nos tira un error, si se fijan, porque no hay diferencial. Este solo es el símbolo de integral, es el que yo escribí utilizando este símbolo de acá. En este caso no nos va a funcionar de nada. Solo para que tengan cuidado con eso. Podemos hacer integrales definidas. También aquí en este caso con la función simplemente se pone entre llaves, se pone la variable con respecto a la cual estamos integrando, nuestro límite inferior, nuestro límite superior y por medio de la paleta directamente utilizamos el símbolo de integral acá que tiene la integral definida. Es bastante sencillo. Podemos hacer integrales dobles o triples concatenando. En este caso, miren, se separan por comas las variables, al igual que lo estábamos haciendo con las derivadas, la función que estamos derivando. Un poquito de cuidado aquí en este caso, ya que estas de acá no son iguales, a pesar de que se miran bien similares. Cuando ustedes ponen la función integrate lo va a hacer desde afuera hacia adentro, es decir, primero va a ser la derivada con respecto a y luego va a ser la derivada con respecto a x. Mientras que ustedes utilizan esta notación de paletas, la va a hacer primero la integral de adentro y luego va a ser la integral de afuera. Tengan cuidado con esto. Aquí son límites constantes, así que no va a haber absolutamente ninguna diferencia en los resultados. Pero si nosotros tenemos límites que dependen uno de otro, sí va a importar. Por ejemplo, supongamos aquí que ponemos una x y entonces el resultado va a ser diferente. No, pero eso cambió porque cambió el resultado. Bueno, vamos a cambiar aquí la x y van a ver que el resultado es diferente. ¿Por qué es diferente si los límites son los mismos? Ah, porque aquí primero hizo la integral con respecto a y, por lo tanto el argumento quedó solo con x y luego los límites son constantes. Pero si lo hacemos así, no, ya que primero integra con respecto a x y luego integra con respecto a y, por lo tanto siempre queda una x. Entonces, solo para que tengan eso con cuidado, ya que en algunos problemas, por ejemplo, que están calculando volúmenes o flujos, sí hay dependencia entre los límites, así que tengan cuidado en cómo lo hacen. Una manera fácil de evitar cometer este error, por ejemplo, que yo utilizo a veces, es utilizar varios integrate uno adentro del otro. Por ejemplo, aquí el resultado de integrate, yo lo quiero integrar. Integrate. Con respecto a x. Entonces, como vemos, obviamente aquí, primero va a ser la integral con respecto a y a ese resultado de esa integral lo va a integrar con respecto a x. Entonces, una forma un poquito anidada, pero también ahí ya no va a haber confusión en cómo se están haciendo las cosas. Algunas cosas diversas. Como les dije, yo casi no voy a usar la paleta. Además de eso, pero ustedes sí la pueden utilizar para iniciar.
Pero es bien útil, la verdad, cuando están aprendiendo los comandos, si quieren escribir el nombre de una variable, por ejemplo, pueden escribir alfa. Otra manera más fácil de escribir el símbolo alfa es con la letra escape. Escriben la palabra alfa y escape otra vez y eso lo va a hacer el símbolo de alfa. Eso lo aplica para todas las letras griegas que están aquí. Por ejemplo, escriben la letra beta, teta, por ejemplo. Z y escape y ya nos tira la letra griega Z. Y así, entonces es bien útil cuando están escribiendo, por ejemplo, variables, si están haciendo coordenadas cilíndricas o esféricas y ocupan escribir las variables teta, phi, por ejemplo. Ya es bien fácil escribirlas así simplemente con el teclado en vez de estarlas buscando en la paleta como que, aquí está phi, aquí está teta. Y si se confunden de phi o de teta, por ejemplo, entonces podría ser problema. Entonces simplemente es una manera de hacerlo. Y también puede escribir otros operadores acá. Por ejemplo, un operador que se utiliza a veces es el infinito. Infinito se escribe escape, infti, a ver, inf, nada más, y hasta el infinito. También lo pueden buscar acá. Si solo pasan el cursor por encima, les va a tirar cuál es el atajo de teclado para hacerlo. Por ejemplo, la I de imaginario, escape, II, escape. ¿no? La E, escape, EE, escape. Esta es una forma rápida de encontrar esas letras. También les voy a recomendar y les voy a evaluar también que utilicen el formato de matemáticas. Si han visto el cuaderno está dividido según las diferentes secciones y subsecciones. Eso no es ninguna casualidad. Si ustedes le dan en la parte derecha de una celda, le dan clic derecho y van al estilo, van a ver el estilo que tiene una celda y lo pueden cambiar. Esto es útil y es necesario porque cuando están elaborando un documento estructurado, es necesario que vaya con las divisiones respectivas. Por ejemplo, en la guía de problemas que le voy a dejar yo, tiene este estructurado como la sección de integrales y derivadas, sección de gráficos y sección de investigación. Y cada una de esas secciones tiene diferentes problemas y diferentes incisos a los problemas, así que pueden llevar esta estructura de aquí. Pueden cambiar los colores y el centrado del alineado. También si seleccionan la celda y se van a formato y aquí está el tipo de letra que pueden ponerle, el tamaño de letra que quieren, el color que quieren del texto, incluso si quieren que vaya con un color de fondo. Y pueden cambiar todo eso. Pueden cambiar también secciones individuales. Por ejemplo, aquí y queremos que esto de acá vaya de un tamaño de letra un poco más grande. ¿no? Y cosas como esa pueden cambiar ustedes y les voy a evaluar. Así que eso más que todo en la portada, quiero que lo hagan y también en la división del trabajo en sí, tiene que ir con estas divisiones. No solo es por sañas, sino que, por ejemplo, ustedes pueden evaluar directamente una sección entera. Por ejemplo, si yo quisiera evaluar directamente toda esta sección de integrales y derivadas, yo puedo irme aquí y darle en evaluación. Y ahí me va a evaluar todas las celdas. Si quiero simplemente evaluar la parte que dice integrales indefinidas, me puedo ir solamente acá y le puedo dar Shift Enter y evaluar simplemente toda esta parte de aquí, integrales indefinidas. Muy útil cuando estamos resolviendo problemas individuales. Así que utilicen el formato de matemática. Tengan cuidado con los colores. Siempre que me preguntan acerca de un problema, que por qué no les sale, que lo hicieron, que antes les salía bien y después ya no, a veces es porque no se están fijando en los colores. Color negro significa que la variable ya está definida. Y cuando están definiendo una nueva variable o tienen una expresión y una variable está negra y no debería de estar negra, entonces probablemente es un problema eso de memoria. Ya vamos a ver cómo resolver los problemas de memoria. Si tiene un color azul significa que la variable no ha sido definida. Si ustedes están haciendo el cálculo de alguna derivada o algo así, o están haciendo algún cálculo y miran que una variable está en azul, eso puede ser un problema. Por ejemplo, definen una función g dependiente de x y de y. Aquí le ponemos guión bajo. Igual, miren una asignación diferida, x al cuadrado menos y al cuadrado más 2x por y. Entonces noten aquí que esta variable está en azul. Si está en azul significa que no está siendo definida, ni tampoco como símbolo. Así que por eso nos tira el error. Aquí hace falta un símbolo de multiplicación o un símbolo de espacio para que pueda estar bien definida. Entonces este es un error bien común al momento de definir variables. Tengan cuidado con eso y fíjense cuando la letra está en azul. El color aqua significa que está siendo llamada para una iteración. Por ejemplo, si yo pongo integrate x al cuadrado
y le pongo la integral con respecto a X, noten que me la va a cambiar en Aqua. Eso también va a cambiar en las gráficas, en las derivadas, cuando estén llamando a una función dentro de otra. Entonces, al estar haciendo esa alusión, entonces va a cambiar a Aqua. Hay un color verde cuando se está utilizando como definición de un patrón una función, cuando está así. Entonces, si tengan cuidado siempre cuando están haciendo y no saben por qué les tira un problema, noten bien los colores y vean si los colores es lo que ustedes necesitan y están haciendo. Si todavía les da problemas, por ejemplo, y no saben por qué, ya probaron de todo, entonces prueben guardarlo, cerrándolo y volviéndolo a correr. Miren, esto es una broma que tenemos muchas veces entre los programadores y los ingenieros en sistemas, porque a veces es como que no, y ya probaste a apagarlo y volverlo a encender. Y no es nada del otro mundo, en realidad sí tiene algo bastante importante de trasfondo, es que al cerrar un programa se va a limpiar la memoria y se va a cerrar todos los trabajos que se están corriendo en el fondo, y entonces eso permite que la evaluación esté haciendo directamente lo que se está haciendo. Una forma de resolver esto, que es limpiar la memoria, puede ser usando el comando clear. Clear nos permite a nosotros limpiar la memoria de una variable. Por ejemplo, si yo quiero limpiar la memoria de la variable f que la acabo de utilizar, si se notan arriba la guardé como algo, yo puedo darle clear f y me va a limpiar. Noten que cambió de negro a azul luego de evaluar porque ya la variable f ya no tiene nada guardado en ella. Pueden limpiar la memoria de todo el documento simplemente dándole este comando aquí, clear global y pleca asterisco para limpiar todo el documento de las variables que tengan. Si no es posible que ustedes hagan eso porque por algún motivo el programa se les trabó o les está corriendo algo, pues noten que cuando yo hago un guardado o algo, normalmente una de las celdas de la derecha se va a tornar en oscura. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un cálculo un poquito más difícil para que puedan notar eso ustedes. Desde X, desde menos infinito. Infinito hasta infinito. Es en infinito, recuerden ponerles el más y el menos porque si no, matemáticas no saben si es positivo o negativo. Piensa que es un infinito indeterminado. Noten aquí que cuando yo hago correr el programa, la celda de la derecha se torna negrita por un minuto o por unos cuantos segundos y eso es porque está haciendo el cálculo. A veces se va a quedar en negro y es porque está tardando demasiado en hacer el cálculo que le están pidiendo es demasiado difícil o escribieron mal la función y no sabe exactamente qué hacer. Entonces, en esos casos es muy importante, como les digo, guardar, volver a cerrar y escribir las cosas bien, o pueden reiniciar el kernel o núcleo del programa. Eso se hace aquí en evaluación, salir del kernel y ponerle local. Al hacer esto, ustedes están renunciando a todos los cálculos que habían hecho y lo vuelven a hacer de todos. No se van a limpiar las salidas, o sea, las salidas siempre van a quedar, pero ya no va a haber nada guardado en memoria, ningún trabajo haciéndose. Entonces, este es como un último recurso, pero también se puede hacer. Vamos a ver respecto a los gráficos. Hay diferentes gráficos que se pueden hacer, pero la entrada para casi todos ellos es similar, excepto para este primero que está acá, que es el list plot. Y lo que se hace es, si queremos nosotros una dispersión de puntos, por ejemplo, tenemos esta cantidad de datos acá, se escriben de esta manera, donde se van a colocar con una llave y luego entre llaves individuales los pares de datos. Así personalmente hasta a mí me cuesta leerlos. Y es útil hacer esto que hago yo. En este caso, en matemáticas, recuerden, si ustedes ponen un enter, no están evaluando, solo están cambiando de línea. Y mientras tenga todo el orden de los paréntesis, todos los paréntesis que se hagan, se abran y se cierran, es una manera bien fácil de leer los datos. Miren, por ejemplo, aquí estoy diciendo que el primer par ordenado es 2,4, el siguiente es pi, 2pi, el siguiente es pi medio, 3 pi medio, el siguiente es 2.2,3, pi y pi, e. Esos son los pares ordenados y miren, todos esos deben de estar encerrados adentro de una llave y también seguidos de una coma para separarlos. Le pongo un punto y coma porque si no solo me va a tirar la misma lista otra vez. Pero si lo quiero ver en forma en forma de tabla, miren, ahí solo me tira la lista otra vez, que aún es un poco difícil de leer, pero si lo quiero ver en forma de tabla, podemos utilizar table form. Table form ya me lo va a tirar en forma de una tablita. Aquí podemos incluso ponerle para que nos tire el título de la tabla y demás. Pero podemos tirar la lista de los datos o graficarlos utilizando el comando listplot. Y ahí tenemos mi gráfico de dispersión. Vamos a ver en el siguiente video cómo cambiar algunas funciones de estos gráficos y cómo hacer otros gráficos simples de otros tipos, ¿va? Entonces, eso es lo concerniente a derivadas integrales.
y iniciamos con lo que son gráficos de dispersiones de puntos.